Buen día, soy Yosef Rodríguez y mi equipo y yo hoy hablaremos sobre el proceso que se lleva a cabo durante el diseño de investigación. Pero primero, iniciemos con la incógnita. ¿Qué es el diseño de investigación? Para empezar, sabemos que es crucial para resolver un problema o responder a una pregunta de investigación. Básicamente, es un plan estratégico que nos guía para obtener resultados útiles y confiables. Lo más importante es que el investigador selecciona y combina diferentes métodos y técnicas de manera lógica para abordar el problema de forma eficiente. Existen varios tipos de diseño de investigación, como el exploratorio, descriptivo, explicativo y de evaluación, y la elección depende del objetivo del estudio. Además, el grado de control que el investigador que tiene sobre las variables también influye. Si hablamos de diseño experimental, el investigador controla completamente las variables. Por otro lado, en un estudio observacional, ese control no es posible. Dependiendo de cómo se miden las variables, los estudios pueden ser prospectivos, cuando se mide a lo largo del tiempo, o transversales, si las variables se miden en un solo momento. También está la diferencia entre estudios descriptivos, que documentan características de una población, y estudios analíticos, que buscan establecer relaciones entre los factores en un estudio a menudo de tipo casual. Otro aspecto clave es si se utiliza un enfoque cuantitativo, que implica trabajar con datos numéricos, o cualitativo, que se enfoca en datos no numéricos como entrevistas u observaciones. Además, el diseño determina quién o qué se estudiará y cómo se analizarán los datos para poder responder a las preguntas de investigación de forma adecuada. Es fundamental que el diseño esté delineado con los objetivos del estudio y también que considere aspectos como el tiempo y los recursos disponibles. Esto es importante para garantizar la validez y fiabilidad de los resultados. Una planificación cuidadosa ayuda a mitigar sesgos y errores, asegurando que todo el proceso de recolección y análisis de datos esté bien estructurados y respaldados por una metodología sólida. Ahora que tenemos claro qué es el diseño de investigación, Jessica nos va a hablar de cómo se relaciona el enfoque de investigación con el método, algo fundamental en cualquier estudio. Es importante entender la diferencia entre el enfoque de investigación y el método de investigación. ¿Cuál sería la diferencia principal? El enfoque de investigación se refiere a la perspectiva general desde la cual se aborda un problema, ya sea cuantitativa, cualitativo o mixto. Cada enfoque se elige según la naturaleza de la pregunta de investigación. Entonces, ¿el enfoque es como nuestra visión general del problema? Exacto. Por otro lado, el método de investigación se refiere a la estrategia específica que usamos para recopilar y analizar los datos. Es como vamos a obtener la información que necesitamos. Pero, ¿cuáles son las características claves de un método de investigación? Un buen método debe ser sistemático, lo que significa que tiene que seguir un orden lógico y coherente. Además, debe ser estructurado y compuesto por pasos o etapas bien definidas. También creo que debe ser objetivo, es decir, centrarse en alcanzar un resultado específico. De igual forma, debe ser repetible para que otros investigadores puedan replicarlo y obtener resultados similares. Y no olvidemos que debe ser evaluable, es decir, debe permitir medir y evaluar los resultados. Así podemos comprobar si lo que hemos encontrado tiene sentido o no. Ahora que entendemos eso, ¿qué tal si hablamos de los enfoques principales de investigación? Bien, existen tres enfoques: cuantitativo, cualitativo y mixto. El cuantitativo se enfoca en la recolección de datos numéricos y el uso de estadísticas para analizarlos. Es ideal para medir variables y encontrar relaciones. Y además es bastante estructurado, lo que lo hace útil para buscar resultados que pueden generalizarse. De hecho, he leído un estudio sobre el impacto del aprendizaje basado en proyectos en el rendimiento académico de los estudiantes, que utilizó un enfoque cuantitativo, y dieron resultados mediante pruebas estandarizadas antes y después de la intervención. Entonces, es un ejemplo perfecto de cómo el enfoque cuantitativo ayuda a medir el impacto de una estrategia específica de enseñanza. Y gracias a esas mediciones podemos tener una idea objetiva del efecto del aprendizaje basado en los proyectos de los estudiantes. En cambio, el enfoque cualitativo se basa en datos no numéricos, como opiniones o experiencias. Nos permite entender más a fondo un fenómeno o situación y es más flexible. Y el enfoque mixto combina lo mejor de ambos mundos. Recolectamos tanto datos numéricos como no numéricos para obtener una visión más completa de la investigación. Entonces, dependiendo del problema que tengamos y la información que necesitamos, podemos elegir uno de estos enfoques. Muy bien, ahora sabemos lo necesario sobre el enfoque y también su diferencia con el método. A continuación, Ashley nos hablará sobre otro punto importante en este proceso, que son las técnicas que se usan en un diseño de investigación. Hoy les voy a hablar de la importancia de la técnica. Quisiera empezar preguntándoles por qué ustedes creen que es importante la técnica para el método científico y cómo nos puede ayudar. Pues bueno, la respuesta es que la técnica nos puede ayudar a formar y a obtener la información de una manera más clara y más específica para que lleve una coherencia y tenga un orden. Otra pregunta que también puede surgir acerca de la técnica es cuáles herramientas nos pueden ayudar para tener una técnica correcta al momento de obtener nuestra información y pues darle forma a lo que estamos investigando. Las herramientas que pueden utilizar para que su investigación tenga una estructura correcta es primero que nada la recopilación de datos en fuentes confiables, también la organización de la información ya recopilada, el análisis, el observar que todo tenga sentido y que todo vaya de la mano con la información ya recopilada e investigada, y también el examinar qué cosas pueden ayudar un poquito más a darle valor a la investigación. Todo esto que acabo de mencionar es importante saberlo porque así en cualquier investigación que nosotros lleguemos a realizar, pues tenemos más o menos la idea o una pequeña guía de qué cosas son las más importantes o por dónde comenzar, y también para facilitar a las personas que vayan a ver nuestra investigación o se vayan a basar de nuestra investigación y que sea un poco más fácil de digerir.
También otra cosa importante que tenemos que saber son los diseños de técnicas para la investigación. Estos nos van a facilitar cuando queremos llegar como a alguna conclusión rápida, y algunos ejemplos podrían ser la encuesta y la entrevista, que pues consiste en realizar ciertas preguntas y en base a los resultados pues hacer algunas estadísticas y llegar a una conclusión de lo que queramos investigar o de lo que estemos intentando indagar. Y pues bueno, esa es una breve explicación de lo que es la técnica, la importancia que tiene y cómo podemos utilizarla en nuestras investigaciones. Gracias por tu explicación, Ashley. Continuamos con Dafne. ¿Qué otro punto crees que es importante abordar en este proceso? Creo que es importante hablar sobre los datos. Estos son aquellos materiales generados o recolectados durante el transcurso de una investigación. Podrían ser alguna prueba, hecho u observación. De hecho, existen dos tipos de datos: los cuantitativos, que son números que se pueden medir y analizar, como puntajes de exámenes o cifras de ventas. Hablando de datos cuantitativos, hace poco leí un análisis sobre el COVID-19 y los impactos sociológicos y educativos en los estudiantes de secundaria y universidad en España, en donde confirman que la COVID-19 afectó seriamente el comportamiento psicológico de los estudiantes de universidad y de secundaria de Córdoba, España. Muy interesante, ¿no? Ahora bien, los datos cualitativos son más detallados y descriptivos. Estos no se miden en términos numéricos, como opiniones y experiencias de las personas. No hay que olvidar que los datos nos ayudan a tener una mejor precisión con nuestra conclusión o nuestra hipótesis. Siguiendo con algunos puntos importantes sobre el método científico, ahora hablaremos sobre los instrumentos y para qué nos pueden servir. Bueno, pues el instrumento científico es un dispositivo o herramienta que nos va a facilitar ciertas tareas en el ámbito científico. Algunas tareas en las que nos pueden servir los instrumentos científicos son desde medir propiedades físicas, también químicas, algunas fórmulas para hacer experimentos controlados o también analizar muestras. Existen muchos y diferentes instrumentos que cada uno está diseñado para ciertas tareas, y es muy importante a veces utilizarlos porque de esta manera vamos a tener una respuesta, una conclusión pues más confiable y más específica. Otro punto importante en este proceso es la generación de información, ya que es un propio proceso fundamental. Se trata de obtener datos relevantes utilizando técnicas como encuestas, entrevistas, observación y experimentos. Este proceso es esencial para responder a preguntas específicas o alcanzar los objetivos de la investigación, siempre apoyando en herramientas que aseguran la precisión de estos datos. Al seleccionarse un grupo específico de personas, los resultados obtenidos pueden aplicarse a una población más amplia, lo que es clave para la validez del estudio. Además, el respeto por los principios éticos, como el consentimiento informado y la protección de la privacidad, debe mantenerse en todo momento. Es fascinante ver cómo en los últimos años el uso de la tecnología y las redes sociales ha enriquecido la recolección de datos. Estas nuevas herramientas han permitido acceder a fuentes masivas y complejas de información, lo cual complementa los métodos tradicionales. Recientemente encontré un ejemplo que ilustra esto perfectamente. Es un estudio sobre la prevención de la violencia escolar. Se empleó un enfoque metodológico cualitativo y se buscaron 4 bases de datos. Se seleccionaron artículos en inglés publicados entre 2012 y 2023. Además, se incluyeron en el análisis temático datos que involucraron a la educación primaria, el personal escolar, los maestros y los niños, de 5 a 12 años en los Estados Unidos. Es un gran ejemplo de cómo las diferentes técnicas pueden ser combinadas para obtener una visión más completa. Además de estos métodos tradicionales y emergentes, la planificación adecuada de las etapas del estudio es crucial. Esto implica definir claramente las preguntas de investigación, seleccionar las técnicas más adecuadas para recolectar los datos y asegurarse de que estos sean válidos y confiables. Un aspecto clave es la necesidad de mantener una actitud crítica y reflexiva a lo largo del proceso, ajustando las estrategias que sean necesarias. Finalmente, el análisis y la gestión posterior de los datos son esenciales para que la información obtenida sea útil. No solo es importante recoger datos, sino organizarlos y analizarlos de manera que podamos llegar a conclusiones significativas. Por último, siempre debemos contextualizar los datos obtenidos, interpretarlos dentro del marco socioeconómico, cultural o histórico en el que se desarrolla esta investigación. Solo así, las soluciones que propongamos serán relevantes y aplicables a la práctica. Ya para finalizar, tenemos la presentación del informe, un punto muy esencial e importante. Este es el proceso de comunicar de manera clara lo que se descubrió y analizó durante el estudio. Hay que destacar que en este punto se deben incluir la metodología, la cual describe cómo se hizo la investigación, y los resultados, que muestran los datos obtenidos durante dicha investigación. Aquí es donde se suele hacer uso de gráficos y tablas. Además, esta debe ser clara, basada en hechos reales, accesible y sobre todo ser directa. ¿Y qué hay de la estructura? Bueno, esta debe contener en la primera página el título, la fecha, los agradecimientos y el prefacio, que deben figurar en el informe. A la tabla de contenido le seguirán una lista de tablas, gráficos y diagramas, si es que los hay. Como todo, debe tener una introducción, en donde se debe declarar el propósito y los métodos de investigación. Asimismo, esta debe incluir el alcance y los límites del estudio. Después de esta introducción, tenemos un resumen sobre los hallazgos y recomendaciones. A este punto se le suele llamar resumen de hallazgos. Hay que destacar que este resumen no debe ser extenso ni usar palabras técnicas. Después de esto, le sigue el informe principal, el cual debe estar dividido en secciones que sean fáciles de comprender. Y finalmente se encuentran las conclusiones. Aquí, el investigador debe reiterar sus hallazgos al final del texto principal. Como ya sabrán, existen un sinfín de ejemplos en nuestra vida diaria en donde se presentan los informes, ya sea en una empresa, auditoría o alguna agencia. Hace poco me topé un informe sobre la violencia de género, en línea y el acceso a la justicia en Paraguay, en donde expone la situación de violencia de género en Internet y las ausencias de políticas públicas sobre la inclusión digital de mujeres y grupos minoritarios.